enfermedades transmitidas por vectores y estaba dividida en dos clases y la primera parte es la que vamos a tratar ahora. Para recordar un poco, ¿qué cosa es un vector desde el punto de vista de infectología? ¿A qué llamamos vectores? Doctor, disculpe, ¿podría colocar la grabación antes? Por favor. A ver, perdón. A ver, chicos, ¿cómo hago esto? Me tengo que ir al dejar de compartir, creo. ¿Dónde tengo Meet? Aquí, acá. Vamos a grabar. Ya, me empezó la grabación. Bien, chicos, entonces la pregunta era, ¿qué cosa es un vector? Se está compartiendo Doctor, aún no se ve la clase. ¿Se está compartiendo o no la imagen No, no se ve del todavía. por Todavía PPT? No, no se Todavía ¿no? no. Creo que no he compartido. Ya, a ver. Aquí llamamos vectores en medicina, en epidemiología, en infectología. Aquí llamamos vectores. ¿Algún organismo que transmite microorganismos patógenos, doctor? Bacterias, virus o parásitos. Claro, exacto, ¿no? O sea, son microorganismos, organismos que transmiten alguna enfermedad, sea por virus, puede ser bacteria, parásitos, etcétera. Muy bien, muy bien. Entonces, justamente las enfermedades transmitidas por vectores, una de ellas es la que vamos a tratar el día de hoy, que es una enfermedad endémica en nuestro medio, la presentamos siempre. ¿Todavía no se ve la presentación? ¿O sí? Ya se ha observado, doctor. ¿Podría pasar a ver las diapositivas para ver si se puede? A ver, creo que si lo pongo como, tiene que ser como pantalla general, ¿verdad? Ya me Pantalla acordé. completa. Sí, para que se pueda ver todo. Sí, vamos a ver, entonces tiene que ser pantalla completa. ¿Dónde estoy? Compartir toda la pantalla. Compartir. Y me tengo que ir a esta. Ahora sí, ¿verdad? Sí, ¿no? Sí, ahora Díganme que sí. sí. Muy bien, entonces vamos a ver las enfermedades transmitidas por vectores. Una que en este caso vamos a hablar de malaria, ¿no? Y malaria es una enfermedad milenaria. Se ha descrito malaria en los papiros egipcios, están descritos. Entonces, ya se conocía la descripción de malaria desde épocas mileniales, ¿de acuerdo? ¿Quién causa la malaria o el paludismo? Pues lo causa un parásito, como saben, que es el plasmodio, y son transmitidas por las hembras de los mosquitos del género Anopheles, ¿no? Y son las hembras porque son las hembras las que pican, las que tienen necesidad de tomar sangre, de chupar sangre, para el desarrollo de sus huevos. Los machos no, los machos no tienen esa necesidad. Sin embargo, pues no es la única forma de tener malaria, ¿no? También puede haber una transmisión no vectorial del parásito, que es, por ejemplo, la que podría ser transplacentaria durante el embarazo, hay malaria congénita, altamente grave, o por transfusiones de sangre que no han sido adecuadamente tamizadas, ¿no? Entonces, una persona que tiene el plasmodium circulando en su sangre, que está afectando sus glóbulos rojos, y dona sangre y no ha sido detectado, pues la persona receptora va a ser la enfermedad. Los agentes etiológicos de la malaria son cuatro. Plasmodio vivax, que es el más frecuente, el más común, seguida de Plasmodio falciparum. Más raro, Plasmodium malariae y Plasmodium ovale. En nuestro país lo que se describe es el Plasmodium vivax y el Plasmodium falciparum. Ya le dije el vector, el mosquito Anopheles hembra. De estos dos, ¿cuál es el que tiene mayor patogenicidad? Ustedes de repente en sus clases de medicina interna lo han revisado, lo han visto. ¿Quién de ellos es el más, tiene una mayor patogenicidad, un mayor riesgo de enfermar, morir por este plasmodio? ¿El Vivax o el Falciparum? El falciparum, doc. Muy bien, es el Falciparum, ¿no? Es un parásito altamente agresivo y capaz de infectar a un glóbulo rojo varios parásitos, ¿no? Y genera una fisiopatología que llamamos citoadherencia, es decir, que altera la célula, la membrana celular de las plaquetas, de los glóbulos rojos, que se adhieren, se pegan unas a otras generando microtrombos, que a nivel de la microcirculación produce obstrucción.
¿no? Generando insuficiencia renal, hepática, cardíacas, infartos cerebrales, etc. Es por ella la gran severidad de las infecciones por Plasmodium falciparum. El vector es un mosquito, el anófeles, son hematófagas, son pequeñas, esa postura es típica en el reposo, es atraído por el color oscuro, ¿no? Por eso que se prefiere usar ropas claras en zonas que son endémicas de esta enfermedad. Prefiere la humedad y el calor, ¿no? Y la mayoría pican en la noche. Para que exista una transmisión de la enfermedad se requiere la presencia del vector. Sin vector no hay transmisión de la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que ver qué características climatológicas ambientales necesita el vector para desarrollarse. Entonces el vector necesita temperaturas que sean mayores a 15 grados por lo menos 30 días al año. Por encima de 1500 metros sobre el nivel del mar es poco riesgo y por encima de 2700 es rara vez. ¿De acuerdo? La transmisión en la ciudad es menor comparada con el campo y el riesgo mayor es al final de la época de lluvia. Entonces existe un ciclo biológico que involucra al hombre y al mosquito. El mosquito cuando pica a un hombre infectado va a transmitirle, perdón, cuando un mosquito pica a un hombre infectado, lleva los gametocitos que están en sangre del hombre, van hacia su sistema digestivo. Y allí esos gametocitos van a empezar la replicación, ¿no? La multiplicación, que se multiplican en el tubo digestivo y luego migran hacia las glándulas salivales del mosquito. Ya en las glándulas salivales del mosquito, este mosquito pica a un hombre susceptible, le va a inyectar, ¿no? Le va a inyectar los parásitos en su tejido celular subcutáneo, los cuales llegan hacia el torrente sanguíneo, hacia el hígado principalmente, y es el primer órgano donde empieza su replicación. Luego del hígado salen a circulación y infestan los glóbulos rojos. Esta es una foto un poco más clara, ¿no? De cómo será el desarrollo. El mosquito infestado transmite estos trofozoitos, que son los parásitos. Esos trofozoitos se multiplican formando esquizontes, estos dentro del hígado, y una vez que crecen lo suficiente, rompen al hepatocito y liberan los merozoitos en sangre. Y esos merozoitos en sangre ya ingresan hacia los glóbulos rojos, se transforman en trofozoitos y esos trofozoitos van a desarrollarse, a formar esquizonte, rompen la membrana del glóbulo rojo, generando destrucción de glóbulos rojos, por lo tanto producen anemia y se liberan más merozoitos que van a buscar otros glóbulos rojos. Algunos merozoitos que ingresan a los glóbulos rojos se transforman en gametocitos. ¿Se acuerdan? Tiene una forma de platanitos, que son macho y hembra, digamos, ¿no? Que son los que son ingeridos por el mosquito que no tiene parásitos y en su sistema digestivo se genera la fertilización para generar las esporogonias y los esporozoitos, que son los que migran hacia las glándulas salivales del mosquito. Ahí se cierra el ciclo. Ahí se cierra el ciclo. Si no hay el vector, no hay la enfermedad. ¿De acuerdo? Entonces, en el Perú tenemos el mapa del Perú y aquí existen anófeles por todas partes. Los que más se han involucrado en la transmisión de malaria es el anófeles pseudoputipenis, el anófeles darlingi, el anófeles albimacus y el anófeles sp, como especificado. ¿De acuerdo? ¿Y cómo ha ido los casos de malaria? Miren, no es que sea poco en realidad. Esto es los casos de malaria desde el 2020 hasta el 2025. Hay años que se han presentado brotes epidémicos muy preocupantes. Por ejemplo, el año pasado hemos tenido un brote epidémico bastante significativo, ¿no? Bastante significativo, sobre todo en la semana epidemiológica 18 a 28. ¿No? Entonces, esta semana de epidemia 18 a 28 estamos hablando del quinto mes, sexto mes, ¿no? Mayo, junio, julio, ¿no? Una vez que terminan las épocas de lluvia, como hemos dicho.
En los meses de verano para la costa, son los meses de invierno, de lluvia para la sierra, selva incluso. Ya en la semana, fíjese, en el 2025, hasta la semana epidemiológica 3, o sea, en 3 semanas, ya se habían reportado 1.181 casos de malaria. Felizmente que no había muertes reportadas desde esa fecha. Esto es un poco para mostrarle cómo se presenta la enfermedad en los diferentes grupos etarios. Si les pregunto, pues, ¿cuál es el grupo más afectado por malaria? Fíjense, en grupos etarios, en porcentaje, el 38% afecta a niños de 0 a 11 años. Por eso la importancia de darles estas clases de malaria a ustedes, porque es 38% de la población de los años 2020 a 2024, 38% corresponden a niños, ¿de acuerdo? A niños de 0 a 11 años. Seguido por los jóvenes, ¿no? De 18 a 29 años. ¿Ya? Luego tenemos a los adultos también, los adultos mayores en menor cantidad. En cuanto a género, pues una pequeña preponderancia en los hombres, ¿no? Que sobre las mujeres, 56% sobre 43%. Muy bien. El cuadro clínico, la malaria tiene un cuadro clínico bastante inespecífico al inicio, ¿no? O sea, puede empezar como cualquier virosis. Simula un cuadro catarral con malestar y es la llegada de los parásitos a la sangre. Puede haber malestar, astenia, puede haber un poquito de fiebre, como si algo está mal, ¿no? Un malestar. Lo característico de la malaria, desde el punto de vista clínico, son los paroxismos febriles, ¿no? Que es la terciana que se llama, ¿no? Las crisis palúdicas también llamadas. Y esos paroxismos febriles o crisis palúdicas tienen 3 etapas. La primera, que dura media hora, 1 hora, que es la etapa de escalofríos, ¿no? Tritonas le llaman en otros lugares. Y luego de los escalofríos aparece el calor, la fiebre, ¿no? Fiebre a veces alta. Y esta fiebre es alta y persistente, dura de 2 a 7 horas. Luego de la temperatura alta viene la etapa de sudor. Los escalofríos, calor y sudoración. Esos son lo que caracteriza el ataque palúdico, ¿no? Y después viene ya una fase sin fiebre que dura varias horas o días incluso, ¿no? La terciana, por ejemplo, se presenta cada 3 días. Y el Plasmodium malariae se llama cuartana, que es cada 4 días, ¿de acuerdo? Entonces, el ataque palúdico, esta crisis terciana, coincide con la ruptura del esquizonte, o sea, el glóbulo rojo que ha estado infestado, que está ya lleno de parásitos, se revienta y se hace casi al unísono varios glóbulos rojos. Entonces va a producir la terciana o la cuartana, dependiendo de qué parásito es, ¿no? El Plasmodium vivax, Vivax falciparum da terciana y el malaria da la cuartana. Entonces, desde el punto de vista clínico, escúcheme bien, todo cuadro febril en un niño que procede de una zona endémica, y nuestra zona endémica es el norte del país, Tumbes, Piura, el norte de Cajamarca, de Amazonas, Loreto, toda esa zona, Junín principalmente también, son zonas altamente endémicas. Ustedes van a ir a trabajar en sus serums allá a estos lugares y van a enfrentar esta enfermedad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, todo cuadro febril en un niño procedente de zona endémica es malaria mientras no se demuestre lo contrario. ¿Ya? Eso no se, grábenselo bien. Ya les dije que no hay síntomas característicos al inicio. No hay, puede haber fiebre, puede haber síntomas digestivos, sobre todo en los niños van con síntomas digestivos, vómitos, diarreas, dolor abdominal, tos, síntomas respiratorios. Entonces, es importante hacer un buen examen físico. Vaya a ser que solo le digan al paciente, no, usted solo tiene una diarreíta, no se preocupe, es una diarrea. O está con la garganta, es una tos. No. El examen físico es importante para hacer diagnóstico diferencial. ¿Qué vamos a ver en el examen físico? Palidez, porque el parásito produce anemia, destrucción de glóbulos rojos.
hepatomegalia y principalmente esplenomegalia. Entonces, ese niño que viene con diarrea, con vómitos o con tos, tienen que examinar pancita, tienen que examinar, porque si encuentran hepatomegalia, esplenomegalia y lo ven pálido, ya no va a ser una simple tos, una faringitis, una bronquitis o una diarrea. Ya piensen en algo mayor, no una malaria. Desde el punto de vista de sangre, lo que va a producir es anemia, principalmente anemia, que es la anemia por la destrucción de los glóbulos rojos, ¿no? Por la destrucción del glóbulo rojo. Y acá es algo importante porque explicarles que en la fisiopatología de la malaria, la anemia es por destrucción de glóbulos rojos. Entonces yo puedo encontrar, de acuerdo, hemoglobina baja, puedo encontrar incluso bilirrubinas indirectas aumentadas, porque no podría corresponder a una anemia hemolítica, ¿de acuerdo? Pero el parásito no va a causar microcitosis. Entonces, una anemia normocítica, normocrómica, ¿de acuerdo? Sin embargo, estoy seguro que a la mayoría de nuestros niños que hacen cuadro de malaria, les tomamos un examen de frotis sanguíneo, vamos a encontrar anemia y vamos a encontrar microcitos, hipocromía. ¿Por qué tendríamos ese hallazgo si yo les he dicho que la malaria no produce microcitosis ni hipocromía? ¿Por qué en nuestros niños vamos a encontrar, en los niños con malaria en el Perú, microcitosis y hipocromía? A ver, chicos, contéstenme, por favor. ¿Alguien? ¿Alguien tiene alguna idea? ¿Mm? A ver, chicos, mire, voy a estimularlo, ¿ya? Quien me conteste esta pregunta, le doy un punto en su caso clínico último que han presentado. Un punto más en su nota de caso clínico que han presentado. Nada, ni con estímulo. O estoy hablando solo. Alguien que me diga que me están escuchando. Sí, se lo he escuchado. Ay, gracias. Ya pensé que estaba hablando solo. Bueno, chicos, a ver, es Doctor, sencillo. Sí, puede ser porque la anemia más común en nuestro país es la anemia ferropénica, que es microcítica hipocrómica. muy bien, muy bien. ¿Cuál es tu nombre? Maricruz Salomón. Maricruz Salomón. Maricruz Salomón. Los recibes deuda. Vas a tener un punto más en tu caso clínico presentado el último fin de semana. ¿En qué sede hiciste? En la sede del hospital de policía, doctor. Hospital de policía. Todavía no me manda notas el hospital de policía. Bien, te felicito. Es que claro, nosotros tenemos un país con una alta prevalencia de anemia. Nuestros niños menores de 36, de 5 años, casi el 40% tiene anemia, chicos. Y esa anemia, la mayoría de las causas de esa anemia es ferropénica. No digo que todo, porque algunos niños pueden tener leucemia, algunos niños pueden tener enfermedades crónicas, algunos niños tienen enfermedades por alteración de absorción, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la mayoría de casos es por déficit nutricional del hierro. Por lo tanto, ya su sangre es microcítica hipocrómica y encima viene la malaria y destruye sus glóbulos rojos, empeora la anemia. Entonces, si yo le hago un frotis a estos niños, probablemente encuentren microcitos, una anemia microcítica hipocrómica, pero no es la malaria la que causa la microcitosis y la hipocromía. Es la desnutrición y la carencia de hierro lo que ya ha provocado de fondo en este niño este problema. ¿De acuerdo? Una de las características es que se produce hepatomegalia y esplenomegalia. ¿Quién de ustedes, y también le doy un punto más en el conversatorio, el caso clínico, me explica por qué hay hepatomegalia en esta enfermedad? A ver si me han puesto atención.
Por favor, no veo las manitas levantadas. Hablen su micro y hablen. Ah, Diga. Doc, yo creo que había hepatomegalia porque o sea, se puede almacenar en el hígado, ¿no? O sea, en una de sus formas de la malaria. Y la esplenomegalia debe ser por la hemólisis, creo, ¿no? Que hay. Ya, ya, correcto. ¿Cuál es tu apellido? Jara mesarina. Jara Mesarina. Muy bien, Jara. ¿Alguien más quiere participar? ¿Alguien más? ¿Por qué hepatomegalia? No pregunté espleno, pero bueno, también asociamos esplenomegalia. Al principio, en el ciclo vital, le dije más o menos cómo era el ciclo biológico. Y ahí podría sacarle la razón por qué hay hepatomegalia. ¿Sí? Doctor, bueno, hepatomegalia puede ser porque al principio los parásitos van hacia el hepatocito y ahí es donde se reproducen inicialmente. Exacto. Y recuerden, el hepatocito es la primera célula, el blanco de estos parásitos. Empiezan en el hígado. Entonces, evidentemente, generan una inflamación. Y una inflamación lleva a movilización de células, a edema, hepatomegalia. ¿De acuerdo? Y ¿cuál es su apellido, doctora? Díaz Silva, doctor. ¿Cuál? Díaz Silva. Díaz Silva. Sí. Mira, ve, mi sobrina. Muy bien, Díaz. Ya estamos viendo, también tiene un punto más. Si es esplenomegalia, alguien que quiera aclararle esplenomegalia, que también involucra el hígado, pero más se ve en el vaso. ¿Alguien? ¿Alguien? Doctor, disculpe. Sí. ¿Tu apellido? Sí, Caja, disculpe. Caja. ¿Tu Es decir, nombre? doctor, eh, Benjamín, Benjamín. Benjamín, dime. por la esplenomegalia podría ser por la anemia, o sea, como hay hemólisis, hay mayor trabajo del vaso, ¿no? Y por eso Pero, ¿por qué eh, dices mayor trabajo del vaso? ¿En qué está trabajando el vaso? mm, Estás bien, ¿ah? Yo te digo que estás bien, solo que te falta afinar un poquito nada más el tema. El vaso tiene mayor trabajo. ¿Y en qué está trabajando el vaso? en la destrucción de los eritrocitos. Correcto, porque identifica que los eritrocitos no están normales, tienen algo extraño en su superficie, ha sido alterado, por lo tanto lo considera como extraño y empieza a destruirlos, ¿entiende? Cuando ya están en la fase de explosión de los parásitos. Entonces, eso hace que el vaso crezca, el vaso crece, es más grande. El hígado también cumple una función hematopoyética de ese tipo, ¿no? De sistema retículo endotelial, el hígado, el vaso, pero más el vaso. Entonces, es por eso que también el vaso crece, el hígado crece, por este sistema, por ser parte del sistema retículo endotelial. Y esto se ve en muchos parásitos, ¿no? Que estimulan este sistema retículo endotelial, parásitos sanguíneos, plenomegalia, ¿de acuerdo? Entonces, si ya encontramos en un niño con cuadro febril y al examen físico hepatoesplenomegalia, busquen otra cosa, ¿ya? Aunque tenga diarrea, aunque tenga tos, no se queden con que es una faringitis o es una diarrea. Y la trombocitopenia, ¿quién me explica por qué hay trombocitopenia? Anemia ya está claro, pero trombocitopenia, ¿por qué? ¿Por qué de pronto el recuento plaquetario disminuye en sangre periférica? ¿El parásito ataca las plaquetas? No, no les he dicho que ataca las plaquetas. Doc, creo que puede ser por consumo. Consumo, exactamente no, hay otro término.
No es que Sí, en estén... todo caso, doctor, por secuestro del plan. Eso, secuestro. ¿Y dónde se secuestran? En el vaso, doctor. Exactamente, la esplenomegalia genera un secuestro de plaquetas. ¿Cuál es su apellido? Lozano Tapia, doctor. Lozano. Muy bien, Lozano. Esa es la razón por la cual se ve trombocitopenia. No es porque el parásito ataque directamente a las plaquetas. Y si hacemos pruebas de bioquímica, encontramos pues PCR y DHL elevada. ¿Por qué encontramos? O sea, normalmente si yo mido en el glucosa, urea, creatinina, probablemente las encuentre normales, pero la DHL está elevada. ¿Por qué la DHL está elevada? A ver, abran su micro y me dicen su apellido. Doctor, bueno, la lactato deshidrogenasa es una enzima común en realidad a varias células, células del páncreas, células del músculo y también en los hematíes. Entonces, si se eleva en sangre, quiere decir que algo rompe el hematíe, cosa que hace que sale la LDH, ¿no? Muy Y bien. eso, o sea, no nos dice qué célula se rompe, porque también se eleva en pancreatitis, hasta en neumonía también por Girovechi se eleva la LDH, pero por lo menos dice que algo se está rompiendo. Hay destrucción celular. Es un indicador de daño celular. Muy bien. ¿Cuál es tu apellido? Lara, doctor, Lara Luján Sebastián. Lara. Yo tenía una consulta, doctor. He Sí. leído también que se puede encontrar otro marcador que es la aptoglobina baja. ¿Qué es la aptoglobina? Eso sí no me quedó muy claro. Mira, la verdad que yo no lo he revisado exactamente. Que soy honesto, no he revisado, pues será motivo de revisarlo, ¿ah? Sí, lo reviso y en la próxima clase que tenemos, Lara, lo conversamos un ratito. ¿Ya? Gracias, doctor. No, sobre todo que esté disminuida, ¿no? No sé, la aptoglobina es una proteína en sangre. Ahora, ¿por qué disminuye o aumenta? No te podría dar la explicación fisiopatológica en estos momentos, pero hay que revisar. Y la PCR, que son proteínas de reactantes de fase aguda, que aumenta pues en infecciones bacterianas, también aumentan en infecciones parasitarias, como ustedes ven, porque es una respuesta inespecífica de inflamación, ¿ya? Entonces, eso es en cuanto al cuadro clínico. Avanzamos con lo que es malaria grave. Perdón, el último que participó, ¿cuál es su apellido? Lara Luján, doctor. Lara Luján Sebastián. Lara. Muy bien, Lara. Ahora sí lo noté bien. Malaria grave es una forma severa de malaria y esto se da generalmente cuando hablamos del Plasmodium falciparum. No es el único, también puede haber malaria grave por Plasmodium vivas, ¿no? O sea, las dos pueden producir, pero en proporción, quien más me produce malaria grave es el falciparum y está en relación a una obstrucción de la microcirculación que se da favorecida por la citoadherencia, ¿ya? Y bueno, el cuadro clínico se va a dar en relación a qué órgano está comprometido. Si es sistema nervioso central, pues habrá obnubilación, estupor, coma, convulsiones, ¿ya? A nivel hepático puede producir ictericia, a nivel renal puede producir retención nitrogenada, ¿no? Uremia. Toda malaria grave requiere hospitalización. Entonces, ¿cómo definimos caso de malaria grave? Es un caso confirmado de malaria que presenta uno o más de los siguientes signos de alarma: compromiso del sistema nervioso central, anemia severa, parasitemia elevada o signos de insuficiencia aislada o asociada a nivel renal, como liguria, anuria, cardiovascular, sangrado, petequias, hepática, ictericia, pulmonar, dificultad respiratoria. Entonces, así definimos un caso de malaria grave. Y hablando de malaria grave, pues hay que hablar de malaria por Plasmodium falciparum, ¿no? Son las formas más severas, generan alta parasitemia, es decir, pues hay mucha mayor cantidad de parásitos. En un glóbulo rojo podemos encontrar más de uno y con frecuencia se asocia a complicaciones graves. Tiene una alta mortalidad si no hacemos un tratamiento oportuno. Y en esta malaria incluso pues se describen muchas formas de resistencia al tratamiento. Las complicaciones de la malaria pues puede ser malaria cerebral, como les hablaba, anemia severa,
hipoglicemia, insuficiencia respiratoria con acidosis metabólica, insuficiencia renal por necrosis tubular aguda, shock multifactorial, coagulación intravascular diseminada, y otra complicación importante es la ruptura esplénica también cuando el vaso ha crecido demasiado, un mínimo golpe puede romperlo. Los criterios de mal pronóstico de la enfermedad, pues justamente la edad pediátrica. El niño menor de 5 años es de mal pronóstico. La hipotermia o hipertermia sostenida, que tenga shock o hemorragias, coma, convulsiones repetidas, dificultad respiratoria, parasitemia alta, gran leucocitosis, insuficiencia hepática, anemia severa y acidosis metabólica, son criterios de mal pronóstico en los niños. Ese frotis, ¿logran verlo? El frotis de sangre que está a la derecha. Sí, doctor, sí se ve. ¿Será falciparum o será vivax? No son microbiólogos, pero pueden ver allí, por ejemplo, que hay glóbulos rojos que tienen hasta 3 puntitos azules, ¿no? Que son los parásitos. Algunos 2, algunos 1. Entonces, si me dicen, yo apostaría por falciparum, ¿no? Que se ve la multiparasitosis en los glóbulos rojos. Bueno, son imágenes, podría decir, ay, no, es un niño dormido, no es un niño dormido. Mira que a la derecha, que está con los ojos abiertos, con una fase inexpresiva. Son fotos de malaria cerebral, ¿no? Tomado de la Organización Mundial de Salud. El diagnóstico, entonces, empieza con la sospecha, y la sospecha es clínico-epidemiológica. ¿Cómo sospecho? Paciente que viene de una zona endémica que está con fiebre. Ahí empieza mi sospecha. Paciente que viene de zona endémica con cuadro clínico de fiebre. Ya saben, descartar malaria. Y la confirmación se realiza con laboratorio. ¿Qué cosa es lo que hago en laboratorio? Gota gruesa, que es lo que más se hace en nuestro país. Bueno, yo creo que eso ya cambió, en verdad, porque mi experiencia de trabajar en zona endémica, trabajé en Miserums, en la selva, en el oleoducto norperuano, trabajé unos años también en Piura, ¿de acuerdo? Entonces ahí he visto bastante malaria y en esa oportunidad no teníamos el manejo de los rapidez, todo se hacía con gota gruesa. Y para hacer PCR solo lo hacía en Lima, ¿de acuerdo? Ya cuando en los años 2000, 2003, 2004, y empezaron a llegar los kits, estos kits de test rápido, que son casi así como los de COVID, que pones una gotita de sangre y te dice positivo o negativo. Incluso ahora estos kits te diferencia entre si es vivax o falciparum, ¿no? Aprovecho un poco la oportunidad para contarles una experiencia del año 2003, me parece, 2003, y tuve la oportunidad de ir a una campaña de estudio de contaminación por plomo y otros minerales pesados en la selva amazónica, en unas comunidades achuares, que estaban pues en relación con el río Corrientes, de que se acusaba pues que había contaminación de petróleo y de minerales contaminantes a las comunidades achuares. Entonces hubo una delegación del laboratorio de Lima que fuimos a hacer un estudio, tanto en tierras, animales y en personas, a tomar muestra de sangre, muestra de animales y de tierras y agua, para ver este grado de contaminación por plomo y otros. Bueno, entonces yo estaba ahí como veedor, invitado de Plus Petrol, y estaba también el Ministerio de Salud, ¿no? Está el laboratorio, fuimos con el laboratorio Blumstein en esa oportunidad, y en la comunidad Shuar, pues se enteraron de que estaba el médico serumista de MINSA, ¿no? Entonces se enteraron que había un pediatra que estaba en la delegación, y me fueron una noche a invitar, porque el hijo del jefe, ¿no? Estaba enfermo. Entonces me llamaron para ir a verlos a su casa. Bueno, yo fui y me acompañó el médico serumista. Entonces estaba el traductor, porque la mamá hablaba shuar, no hablaba español. Estaba el traductor y yo conversando con la mamá que me cuente la historia clínica del niño, ¿no? Desde cuando está mal, había un cuadro febril, no había dejado de comer, estaba fastidiado, había vomitado en una oportunidad, recuerdo. Y mientras yo hacía pues la anamnesis con el traductor y todo, veo que el médico serumista abre su maletincito y le da su piquete
al chiquitín, y luego se acerca a mí y me dice, doctor, Vivax, ¿no? Y me enseña el resultado. Entonces, a mí me dejó sorprendido, en verdad, era la primera vez que veía estos test rápidos de diagnóstico, y bueno, pues ya había que explicarle luego prácticamente este tema, ¿no? Y vimos que no había hepatomegalia, esplenomegalia, y se le dio el tratamiento que el ministerio tenía ahí en ese momento, ¿no? Entonces, eso fue mi experiencia en la comunidad de Sachuares, que les comento. Bueno, acá también, para que vean, a ver si les pongo Vivas o Falciparum. ¿Nadie? Falciparum, Chicos, doctor. Falciparum, ¿no? Ahí están claramente, los parásitos se observan en forma de anillitos, como si fueran anillos, ¿no? En varios pueden ver 3, 2, ¿no? Multiparasitemia. Ahí se ve mejor, ¿no? Ahí se ve mejor. Un trofozoito sexual no veo, ¿no es cierto? Ahí están los gametocitos, ¿no? Ahí están los platanitos que le decía. Bueno, acá estamos con los test rápidos, como les digo, lo que detectan son antígenos de Plasmodium, hay varias marcas, tienen una alta sensibilidad, no determinan el grado de parasitemia y puede haber falsos negativos cuando las parasitemas son bajas o falsos positivos, por ejemplo, cuando ya el niño fue tratado, la persona fue tratada, ¿no? También hay el test de PCR, ya hay más lugares, no solo en Lima, hay varias capitales de región que procesan PCR para malaria, y acá sí determina las 4 especies, ¿no? Demora, requiere un tiempo de hasta 48 horas, requiere personal, equipo especializado, tiene un costo elevado. El tratamiento, fíjense aquí, les pongo el tratamiento estándar. Esto, ojo, que puede cambiar, puede cambiar. Y ustedes cuando vayan a trabajar a la selva o al norte del Perú, Piura, Tumbes, allí van a tener los esquemas de tratamiento más actualizados. Esto es un poco ya antiguo. Básicamente, la malaria por Plasmodium vivax en niños es cloroquina, primaquina, ¿no? 3 días de cloroquina y 7 días de primaquina. Ahí están las dosis por kilo de peso. No se aprendan las dosis por kilo de peso porque en realidad yo incluso si voy allá tendría que revisar mi librito para esto, ¿no? Pero ustedes que están ahí siendo alumnos sí se lo van a aprender seguramente. Y el Plasmodium falciparum, que les dije, es un poquito más difícil, hay resistencia y hay que ver la sensibilidad. Entonces va cambiando según el lugar. En ese año, por ejemplo, en la costa norte, el falciparum se trataba con sulfadoxina, más pirimetamida y artesunato. 3 días. Ese era el esquema en la costa norte, pero si había resistencia, pues se hacía tratamiento con artesunato y mefloquina, por ejemplo. 3 dosis. Esto es en el área amazónica, ¿no? Donde se usaba quinina, clindamicina, primaquina. Si hablamos de malaria grave, el niño tiene que estar hospitalizado y recibir tratamiento por vía endovenosa. Y lo único que se da por endovenosa son derivados de artemisina, que es el artesunato. Y se empieza con 2.4 miligramos por kilo al ingreso, a las 12 horas y a las 24 horas de la segunda dosis. Cuando ya tolera la vía oral, se pasa a la vía oral. Y una segunda opción al artesunato es la quinina con la clindamicina. Una de las cosas de prevención más importante en malaria es prevenir la picadura del mosquito. Entonces, se vio que si nosotros ponemos mosquiteros, distribuimos mosquiteros a la población, la vamos a proteger. Pero acá viene las peros, porque las primeras medidas que se hicieron tuvieron algunos fracasos. Por ejemplo, yo distribuyo mosquiteros, pero casi nunca tenemos para todos, por tema de costos, etc. Entonces, como no se puede dar a todos, priorizan. Dicen, ¿quiénes son los que van a recibir los mosquiteros? Entonces, los niños y las mujeres, digamos. Entonces, le dan mosquiteros a los niños y las mujeres. Los mosquitos van a atacar, necesitan los mosquitos hembras chupar sangre. Entonces, van a picar. Van al niño, no pueden porque está pues con la tela. Van a la mujer, tampoco. Entonces, ¿quién está desprotegido? Los hombres. A los hombres les pican. Y entonces veían que más se enfermaban hombres. Bueno, los hombres estaban muy enfermos, que son los que traen, digamos, la casa, la fuerza activa de una familia.
Entonces, ¿qué hacer? Si no se puede dar a todos, entonces se cambió de estrategia. Y lo que se hace es usar mosquiteros impregnados con insecticidas. Entonces el mosquito va al mosquitar al niño, pues no puede, se muere, no va a atacar a otro. Entonces, eso sí dio un bastante éxito en la prevención de la transmisión de malaria, usar telas mosquiteras, ¿no? Con insecticidas residuales. Los repelentes ayudan, la verdad que muy poco. Su efecto es poco tiempo. Uno dice que solo media hora, una hora, tendrías que estar poniendo repelentes a cada rato. Y las fumigaciones con insecticida de acción residual. También está en la prevención, pues evitar los charcos de agua donde demos espacio a la reproducción del mosquito. En cuanto a la vacuna contra la malaria, en verdad que ha habido mucha disolución. No hay una vacuna que sea altamente, que tenga una efectividad buena, ¿no? Buena. Se han intentado varias en Cuba, en Mozambique, pero no ha sido tan efectiva. Mosquirix, por ejemplo, aprobada por la OMS en el 2022, no ha resultado tener la eficacia que hubiéramos querido en esta vacuna, ¿no? Entonces, vean, son fotos de las comunidades nativas que he tomado yo. Son comunidades ribereñas que, como ven, paredes no tienen, o sea, es abierto, por lo tanto, ellos duermen en hamacas generalmente, están expuestos a los mosquitos grandemente, ¿no? Vean, son comunidades ribereñas. Allí juegan fútbol muy bien. Y estos son fotos también de aquí, del Perú, cuando tuvimos no de malaria, sino el dengue, ¿no? En Lima, una epidemia de dengue. Y esas son fotos que me proporcionó el Hospital del Niño, ¿no? Del área, como tenían que poner mosquiteros, pues, en todas las camas, ¿no? Bien, chicos, gracias por su atención. Si hubiera preguntas. Doctor, Sí, ¿va a pasar la clase? ¿cómo? Ya va a pasar la clase. Sí, ya la pasé y iba a quedar grabada y como está en la grabación, la delegada le va a compartir.